había una viejecita, alguien me invitó a ir a Tarchí a predicarle el Evangelio a una señora, ella muy mayor, ya ella estaba perdidita, pero querían que le predicáramos el Evangelio. Y entonces lo primero que hicimos al entrar en su cuarto fue orar a Dios. Señor, dale lucidez y entendimiento para que pueda comprender el Evangelio. Y le predicamos el Evangelio. Después de predicarle el Evangelio, yo le pregunté, ¿desea usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Y movió la cabeza, asintiendo. Y le vuelvo a preguntar, y dice, sí. Y le pregunté una tercera vez, y dijo, sí quiero. Y entonces nos dispusimos para orar, y en ese momento el ambiente se trastornó. Esa gente tenían gansos, y los gansos vinieron y se parquearon allí detrás de la ventana que le daba luz al cuarto donde ella estaba. Y empezaron, ustedes saben que un ganso literalmente gritan duro, hacen ruido muy fuerte, y eran varios. Y ese día había mucha gente en esa casa. Y empezaron de un pronto a otro todos a hablar durísimo. Y nosotros sabíamos que el que estaba estorbando a la oración de confesión de fe era el diablo. Y vea lo que sucedió. Cuando ella hizo la oración de fe, hermano, todo quedó en silencio. Nosotros quedamos espantados, porque qué lucha hubo por rescatar a esa viejita para Cristo. Estemos orando por las personas y prediquémosle el Evangelio. Dios puede hacer que haya lucidez en las personas para que entiendan el Evangelio. Bien, hermano, estamos en Apocalipsis capítulo 21. Venimos hablando de la gloriosa Nueva Jerusalén. Dice la palabra del Señor, verso 2, verso 3. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos mismos serán tu pueblo, y Dios mismo estará con ellos como tu Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué siente usted cuando se habla de la profecía? Cuando se habla de la venida de Cristo, cuando se habla de la boda del Cordero, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, ¿qué siente usted en su corazón? ¿Qué sensación espiritual produce en usted? Porque eso debería producir alguna reacción en el corazón del creyente. ¿Sí? ¿Saben? El hecho de hablar de la venida de Cristo debería generar en la vida, en el corazón del creyente, motivación espiritual. Y la venida, el hecho de saber de la venida de Cristo, debiera marcar su vida en su forma de ser como creyente. Cuando uno lee, por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 1, encuentra allí
una iglesia excelente, con características maravillosas. Pero lee en el verso 10 cuál era la motivación que tenía esta iglesia. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que esta iglesia estaba a la expectativa de la venida de Cristo. Y eso fue 2000 años atrás. Nosotros estamos 2000 años después. Y si aquellos se motivaban en su desarrollo espiritual y en su vida cristiana con la venida de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Hablar de profecía, hablar de la venida de Cristo, hablar de la nueva Jerusalén, hablar de las bodas del Cordero, eso debiera transformar el corazón del creyente. Hay un pasaje lindo, allí vamos a leerlo antes de entrar propiamente en el pasaje, porque es la dicha que espera a los santos. Dice 1 Pedro capítulo 1. Versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hemos sido llamados en Cristo para en adelante tener una vida con Dios. Aquí estamos caminando con Dios, allá viviremos con Dios para siempre. Y esto debe motivar nuestra vida espiritual, debe llevarnos a tomar decisiones, a hacer cambios, a darle más seriedad y más valor a las cosas espirituales, preocuparse más por la oración, más por la lectura de la palabra, más por congregarse, más por servir a Cristo, más por testificar de Cristo. Esto debería generar una motivación espiritual en la vida del creyente, porque son cosas maravillosas las que nos esperan, como veremos más adelante. Hace 22 días estuvimos hablando que el constructor, de acuerdo a Hebreos 11:10, que el constructor de la ciudad, la nueva Jerusalén, es Dios. Pero nos dedicamos a exponer a través de la Biblia a Dios como el constructor de todas las cosas en este universo. Y nos quedamos allí en el libro de Job. Vamos al libro de Job. No solo Dios es el constructor del universo, Él hizo las Pléyades, dice la Biblia, hizo el Orión, hizo el universo en el lugar inaccesible y el lugar accesible, o por lo menos lo que es visible, o por lo menos lo que es entendible, que allí está. Pero hay cosas más allá. Hay un más allá del sol, dice un canto nuestro, amén. Más allá del sol, y ahí está puesta nuestra esperanza. Pero Dios no solo es el constructor de todo, es el constructor de tu propia vida. Dice Job capítulo 9, versículos 9. No es lo mismo, Esther.
versículos 9. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Y ahí Job hace una ligera referencia, digamos, a lo que es la creación de Dios, pero la describe como cosas maravillosas, porque dígame qué área donde usted mire en la creación no queda maravillado. En el último estudio estuvimos hablando de algunos documentales que se dan, no solo de lo que hay en lo profundo de la tierra, o gentes que se dedican al estudio de las aves, de los animales, de las plantas, y por donde mires quedamos maravillados. ¿No es cierto? Pero también Él fue el que lo tejió a usted, donde en la palabra del Señor dice en el Salmo 139, siempre he usado esto como motivación muchas veces en aquellos que se quejan, porque a veces hay experiencias duras e ingratas en la vida, donde viene alguien a la vida sin proponerlo, y de repente lo tan menospreciado y maltratado, y a veces hay actitudes ingratas de las personas hacia estos casos especiales. Pero yo quiero decir que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Dios sabe todas las cosas. Y dice el Salmo 139, pasajes hermosos. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue papá ni mamá, ellos aportaron, pero fue Dios, porque pudo haberse malogrado. ¿Sí? De manera que si alguien vino a la vida, fue por voluntad de Dios. Porque nadie puede dar vida sino Dios. Amén. Y la palabra del Señor en nuestro texto, pues habla de esta maravilla. Verso 14, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe bien, por supuesto. ¿Han visto ustedes un bebé? El proceso, 9 meses. Algunos se adelantan, pero está bien, ¿verdad? Y de repente la obra de Dios es maravillosa. Por donde usted mire, Dios es grande, es sublime, es maravilloso. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, por eso estamos contra el aborto. La iglesia es pro vida, respeta la vida, porque la vida es Dios quien da vida, y los hombres no tienen derecho de quitarla. La Biblia dice en nuestro texto, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 17. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
Y si quiere leer un poco más de las maravillas, ponga ahí, tarea leer el Salmo 145, 146, probablemente los toquemos en el camino. Dice el Salmo 104, Salmo 104, versos 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Nada fue al azar, nada fue antojadizo, nada fue una ocurrencia. Fue algo trazado en la sabiduría de Dios. Dios es el supremo arquitecto, hacedor de todas las cosas, hacedor de nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Es doblemente dueño de nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 104, versos 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y aventuroso mar, en donde se mueven, ¿qué cosa? Seres innumerables. Y cuando habla de seres innumerables, algunos son microscópicos, ¿sí? Igual que en la tierra, ¿verdad? Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, comen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu mano, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré años mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Porque Él es el creador de todas las cosas y hemos venido viendo esto. Pero en la parte que estamos, el Señor nos habla de una ciudad. Le es algo difícil a Dios, el creador del universo, el creador de su vida, hacer una ciudad. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y llama la atención un detalle que de repente me quedé pensando. Este asunto de una ciudad eterna construida por Dios era algo que estaba en el conocimiento de Abraham. Porque usted mira, viene hablando de Abraham. Abraham salió de los caldeos, el Señor le prometió ir a la tierra prometida, pero él miró más allá. ¿Sí? Y miró una ciudad, no la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad milenaria con muros milenarios. No, está hablando de una ciudad eterna en los cielos. Dice la palabra del Señor en nuestro texto, porque esperaba
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que Dios les hizo una hermosa promesa a ellos, de que había una ciudad esperando por ellos, ¿no les parece? Dios todo lo hace hermoso, ¿no les parece? Si no, miren en un espejo, porque todos se miran tan contentos con lo que Dios hizo aquí. No, hay muchos que ya no, ¿verdad? Y se ponen muchas cosas y de repente chotean la obra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Tristemente, por estar a la moda, por parecerse, qué sé yo, a los cantantes contemporáneos o parecerse a los futbolistas o no sé qué cosa. Entonces empiezan, bueno, gracias a Dios que el amor de Dios es tan grande, que el que está en Cristo y es salvo. Y todas esas cosas en la venida de Cristo desaparecerán, ¿verdad? Esa es la esperanza y la confianza nuestra. Pero Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Hay un pasaje allí en Romanos capítulo 11 muy bonito, muy interesante, que habla de la obra de Dios, capítulo 11. Dice el verso 33, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y subraya el texto donde quería llegar. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Allá hay un pasaje también en Eclesiastés que presenta una idea semejante en el capítulo 3, versículo 11, que tiene que ver más propiamente con la forma en que Dios hizo al hombre. Dice, todo lo hizo hermoso en tu tiempo. Y por donde usted mire, lo que Dios hizo es hermoso. Amén, es hermoso. Por ejemplo, yo tengo una pasión y es que me gustan mucho las flores, las aves, y siempre estoy contemplando. Y a veces me encuentro matillas muy lindas que no puedo pasar hacia la ligera y se van conmigo, no sé. Me gustan demasiado. Soy un gran admirador de la obra de Dios. Me encanta la naturaleza, ver cascadas, ríos, y más hermoso todavía cuando veo el sistema de riego que Dios ha establecido en el planeta. Se queda uno maravillado. Él recoge las aguas, las lleva arriba, las envía sobre la tierra, corren por los montes, van a los ríos y vuelven a su lugar. Y eso ha venido funcionando a través de los siglos. Y algo se ha venido estropeando, no es por voluntad de Dios, sino por causa del hombre. Sí, pero todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Dice nuestro texto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay gente que dice, bueno, uno se muere y se terminó todo. No es cierto. El ser humano es un ser eterno.
en un cuerpo mortal, aclaro, por causa del pecado, ¿verdad? Pero con la esperanza de los que hemos creído en Cristo, de tener un cuerpo glorificado a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. A veces habrá que gustar la muerte. Está bien si eres salvo y si has recibido a Cristo como Salvador personal, porque morir no es problema, el problema es el pecado. Si el pecado es quitado de en medio, entonces ya no es problema morir, porque hay una promesa que respalda a los que mueren en Cristo, que ellos resucitarán primero, y a los salvos que están en Cristo, ellos también. Nos iremos con Cristo, amén, y seremos transformados. Esta naturaleza sujeta a pasiones, debilidades, pecados, enfermedades, dolor, llanto, se quitará y seremos revestidos de una naturaleza celestial, gloriosa, para estar con Cristo para siempre. El director preguntaba: ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Observe que yo no digo está viniendo a la iglesia o tiene una Biblia o sabes cantar himnos, no. Está Cristo en tu corazón, porque sin Cristo yo no tengo nada. No importa si tengo Biblia, si vengo a la iglesia, si sé himnos, sin Cristo no tengo nada. Dice 1 Juan 5:11, es un pasaje hermoso. 5, 11 y 12. Dice el 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida eterna en quién está? En su Hijo. Y dice el 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso necesitamos estar seguros. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Si estamos en Cristo, vamos a tener vida eterna con Él. Pero si nos vamos sin Cristo, habrá una vida eterna de condenación. Prediquemos el Evangelio, porque pudiéramos rescatar a algunos. Algunos trabajaron por rescatarlo a usted, y para la gloria de Dios usted está en Cristo. Amén. Hagamos lo mismo, por favor. La palabra del Señor dice en nuestro texto, se me escapó el texto. Bien, dice nuestro texto también en 1 Timoteo, capítulo número 6. Versículo 17, es un llamadito a no aferrarse a lo temporal y a poner la mirada en las cosas eternas, por favor. 1 Timoteo 6, versos 17. 1 Timoteo 6, versos 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. La parte que deseo rescatar es la que sigue: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, no nos enredemos en la vida. Hagamos lo que corresponde. Entre tanto Cristo viene, esforcémonos, ¿verdad? Pero no dejemos de ver y apreciar la obra de Dios. Todo habla de la gloria de Dios. Así dice Romanos capítulo 1, allá donde va el hermano Mauricio predicando. Romanos capítulo 1, dice la palabra del Señor, verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de manera que el que no ve, no dice eso, pero dice el texto, no tiene excusa. ¿Sí? Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Desen un paseíto a nivel de familia. Dice allá, Deuteronomio 6, cuando sales con los hijos y vas por el camino, cuénteles de Dios, enséñeles su creación, enséñeles a apreciar lo que vale y a no poner la mirada en lo que perece. Enséñeles a distinguir entre las cosas que valen, aquellas que para vida eterna permanecen, y diferéncielas, por favor, de todo lo temporal y perecedero. Dios quiere que el creyente aprecie. Cuando Dios habla de la nueva ciudad, esto le da una perspectiva de vida diferente a Abraham. Se supone que Abraham iba de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. No, él caminaba más allá. Tenía una perspectiva más allá de lo que en la tierra pudiera tener. Tenía la mirada puesta, ¿dónde? En la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Y cuando hablamos de la profecía de la venida de Cristo, de las bodas del Cordero, de la Nueva Jerusalén, decíamos que la perspectiva suya de vida se ponga en las cosas eternas, que pueda elevar la mirada a donde está Cristo. Que no se enrede, por favor. Además de Abraham, la palabra del Señor nos habla en el capítulo 11 de los héroes de la fe, más propiamente en el verso 13, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándose en que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estuvieran buscando aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así es que los héroes de la fe caminaron, no con la fe en las promesas terrenales, sino con la fe puesta en las promesas celestiales, en las promesas eternas. Y eso marcó la calidad de fe de ellos, porque aunque ellos partieron sin haber recibido lo que las promesas le establecían, ellos miraban de lejos, creían y se fueron. Dios no defrauda a los que creen en Él, a los que esperan en Él. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Además, la palabra del Señor en el capítulo 11 nos habla de un hombre. Estamos hablando de Moisés, verso 24, 11, 24. Digamos, este hombre, y ahí podríamos decir que hay, dicen dichos que nació con estrella, ya son dichos de la gente. ¿Por qué? Porque
Ya el faraón había determinado matar a todos los niños pequeños, pero la madre sintió que había que protegerlo, lo puso allí en una barquita que hizo de juncos y lo puso en el río, y el río caminó y lo encontró la hija de Faraón y lo adoptó. Y allí se crió Moisés por 40 años. Y tenía todos los números bien trazados. ¿Sí? Era futuro heredero a no sé qué, de grandes riquezas, de placeres, si eso buscaba, no sé, un probable sucesor del gobierno egipcio, no sé, hablamos hipotéticamente, pero este hombre renunció a todo eso. El pastor maneja un dicho: hay ganancias que son pérdidas. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se queda en Egipto? Pero hay pérdidas que son ganancias. Sí. Y dice la palabra del Señor, verso 24: por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. Eso a la lógica es ilógico, pero la fe no es lógica. La fe cree, la fe espera en Dios, la fe confía en Dios. Y habría que leerse un poquito allí la historia de la ciudad de Jericó. Todo lo que allí sucedió en torno a la ciudad de Jericó no es lógico, no es razonable, era objeto de burla, era objeto de menosprecio. Pero la fe cree, confía y espera en Dios. Y si la fe espera, confía en Dios, verá su gloria. Y los hebreos, aunque eran objetos de burla y lo que hacían no era lógico ni razonable, vieron la gloria de Dios. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, su palabra y sus promesas deben ser firmes. Usted debe estar firme en su fe, creyendo a Dios, aunque la gente le menosprecie y se burle de usted. Dios no defrauda a los que confían y esperan en Él. Y hay que seguir adelante, como decimos a veces, contra viento y marea. La victoria es nuestra. Las promesas de Dios son fieles. Dios hace lo que cumple, lo que dice. Dice la palabra en nuestro texto, verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué cosa? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Aprovecho para decir, oremos por los hijos pródigos, porque muchos se han dejado rodar por los intereses temporales de esta vida. Y ya en la Biblia nos encontramos a un hombre llamado Demas, que dice que se había apartado amando a este mundo. Gracias a Dios que el Espíritu lo redarguyó y él volvió al buen camino. Oremos por los hijos pródigos, para que puedan entender que la vida sin Dios no tiene sentido y que la vida en Cristo es la mejor vida. Dice la palabra del Señor, verso 26, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿a dónde? ¿Y qué galardón pudo ver más allá de más valor estando en Egipto?
que pudiera menospreciar los tesoros de los egipcios. Y dice el verso que sigue ahí, dejamos, dice, otra vez que me extravié. Dice la palabra en el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es que solo allí podemos vencer, solo allí podremos ganar batallas, solo allí podremos estar firmes, solo allí podremos seguir adelante, cuando mantenemos la mirada puesta en Cristo. La próxima semana vamos a estar hablando de qué consejo da Dios a los redimidos en Cristo en relación a la Nueva Jerusalén o a las cosas eternas. Ahí estaremos considerando, deseando que cada creyente esté dispuesto a tomar decisiones, porque nada en esta tierra, por más hermoso y valioso que sea lo que usted tiene, no se compara con las cosas que Dios ha prometido. De manera que a veces hay que tomar decisiones. Perdió Moisés con salir de Egipto, no ganó, encontró bendición, porque la bendición no está en Egipto, está en el Dios vivo y verdadero. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No baje la mirada de Cristo, que ya muy pronto Cristo vendrá por nosotros, y entonces estaremos en la Nueva Jerusalén. El Dios Altísimo les diga bendición. Gracias.